Hola a todos los que estáis en cada vídeo con nosotros. Hoy continuamos conociendo un poquito más a esta pequeña incubadora que nos viene ocupando durante algunas semanas y que todavía tenemos alguna que otra más con ella. Es una incubadora, como veis, bastante llamativa, así con forma como para niños, pero no dejaros engañar porque ya en el vídeo anterior vimos el tema de la temperatura y de la humedad relativa y podemos hacer cosas con ella. No es de mucha capacidad, tiene una capacidad para 9 huevos aproximadamente y hoy lo que vamos a hacer es desmontarla y ver los componentes que trae y su ubicación, porque de eso podemos sacar muchas conclusiones y lo más importante, podemos aprender mucho. Aquí está nuestra incubadora vista de cerca, no quiero que os perdáis detalle, con el termostato que prácticamente es el mismo modelo en todas las incubadoras de este pequeño tamaño. Se maneja igual y ya digo que es el mismo, aunque veáis que la presentación en esta sea con forma de corazón, en otro sea rectangular, pero que prácticamente es el mismo termostato. Un termostato que, imaginaros, saldrá súper económico, lo que hace que este tipo de incubadoras se puedan vender lo más barata posible. Estas incubadoras, no recuerdo ahora mismo exactamente esta en cuánto estuvo, lo tendría que mirar en la factura de compra, pero incubadoras como estas, más pequeñitas, de la misma capacidad y eso, pueden estar ya en torno a 10 euros, ¿no? Dependiendo de dónde miremos, 10, 12, 15 euros aproximadamente, ese suele ser el precio de este tipo de incubadoras. Como podéis ver, pues la parte de arriba se quita, aquí tiene un orificio para la renovación del aire interior y en la parte de abajo pues tiene otro agujero, ¿veis? Aquí tiene uno y aquí tiene otro, ahora veremos para qué. Por ahí entra también aire, tenemos la renovación completa y aquí pues la toma en nuestro caso para 220 voltios. La parte de la bandeja de huevos pues viene con dos pequeños tornillos que vamos a quitar ahora en un momento y por uno de estos orificios trae la sonda, ¿vale? En estos casos, en estas incubadoras, hay que tener en cuenta el de no moverla como queramos, porque esta pequeña modificación, haberla subido aproximadamente 1 centímetro, ya te va a modificar los parámetros de incubación. Créeme que esto es así. Por eso lo mejor es dejarla en la misma posición en la cual hagamos nuestras mediciones de temperatura y humedad. Y no la sellamos aquí porque evidentemente más de una vez podremos tener que quitar la tapa y entonces no vamos a ponerla fija. Pero simplemente con saber a qué medida está, pues procurar que siempre esté a la misma, ¿vale? Vamos a quitar la tapa y vamos a ir viendo poco a poco el interior. Dos pequeños tornillitos que agarraban la tapa de los huevos a la parte de abajo de punta de estrella y ahora pues con mucho cuidado quitamos lo que es este compartimento. ¿Veis? Aquí tiene una rejilla a modo de separación una vez que quitamos la bandeja de huevos que nos puede servir como nacedora. Y si quitamos esta parte también, que viene incrustada en el mismo sitio por donde estaba atornillada, ahora pues ya vemos todo el despliegue en el interior. Fijaros qué simple, que no tiene mayor historia y que evidentemente al ser tan pequeña, pues el reparto del aire caliente pues es mucho más fácil. Ampliamos la imagen y esto que estáis viendo así desde la parte de atrás es el pequeño termostato, la placa electrónica, el circuito electrónico que no tiene mayor historia y que evidentemente no nos vamos a poner aquí a explicar una clase de electrónica. Nosotros al principio, hace ya muchos años, cuando era muy complicado encontrar termostatos en el mercado, tampoco había tantos modelos diferentes, pero era muy complicado el conseguir termostatos porque no había las páginas que hay ahora de venta de tantas cosas, ni en los bazares, pues era tan complicado que si había, yo recuerdo que aquí en mi pueblo había una persona que fabricaba incubadoras y que las vendía
y bueno, cualquiera le sacaba dónde compraba esa persona los termostatos. Imposible, si alguien lo sabía es que encima ni lo decía. Pues como veis, este pequeño termostato es muy utilizado en incubadoras pequeñas por su bajo costo, lo que hace que estas incubadoras de plástico puedan abaratar costes y sean más atractivas a los que estén interesados en comprarlas. Y justo en el centro, quitamos el cable de la sonda para que no moleste. Bueno, también se puede decir que molesta poco, ¿no? Pero bueno, para que ahí tengáis en primer plano, pues aquí tenemos el pequeñito ventilador. Tampoco se necesita mucho porque es una incubadora muy pequeña y aparte ya veis que está centradísimo en la base de la incubadora, lo cual hace que el reparto sea mucho mejor. Y esta parte metálica que asoma por aquí, por los dos laterales, y que aquí incluso se ve un poquito, no es otra cosa que la fuente de calor. Ahora la giraré al contrario y podremos ver la resistencia. Una fuente de calor que será de unos 15 vatios aproximadamente, 15-20 vatios, porque tampoco necesitamos tanta potencia para calentar una incubadora tan pequeñita. Le voy a dar la vuelta y vamos a ver si se ve desde aquí mejor pues la resistencia, ¿no? Incluso inclinándola un poquito, vamos a ampliar un poco la imagen. Ahí está, ¿veis? Esta es la resistencia, ¿veis? La resistencia con esta parte metálica que la sujeta, ¿veis? En los dos laterales, justo debajo del ventilador. ¿Veis ahí? Ahí se ve bien, a ver si se enfoca. Correcto, pues es la pequeña fuente de calor que tiene y el pequeño ventilador, ¿vale? Ya después, si nos ponemos a mirar, pues tenemos por aquí la toma de la corriente, los 220 voltios, ¿vale? Que es en nuestro caso la temperatura que tenemos en nuestras casas. Y ahora lo que te voy a mostrar es el compartimento del agua. Es ahí donde vienen los mayores problemas de este tipo de incubadoras, de estas incubadoras pequeñitas. Aquí tenéis, fijaros, ocupa la mitad del círculo todo este compartimento que es para el agua. ¿Qué ocurre? Que no tiene ninguna separación, no los tiene divididos ni nada por el estilo. Y llenándolo, supuestamente, tenemos que tener en torno al 60% de humedad relativa para las incubaciones. Y el problema viene porque, dependiendo del sitio donde estemos, unos tendréis el 60%, estaréis de enhorabuena y tendréis la humedad relativa controlada, pero en otros lugares será demasiado y en otros sitios puede que sea demasiado poco. Así que es ahí donde entran la mayor parte de los problemas con este tipo de incubadoras, que no quiere decir que sea un problema de fábrica ni nada por el estilo, no, es que es imposible saber a dónde van a ir a parar este modelo de incubadoras una vez que salen al mercado. Lo mismo pueden ir a una zona baja que cerca de la costa que en alta montaña, y evidentemente ahí la humedad no se comporta de la misma manera. Por eso quizás es donde esté el problema de este tipo de incubadoras. Ya hablaremos después en las ventajas y los inconvenientes. Pero lo que te quiero decir es que, fijaros, trae dos agujeritos en los dos extremos para recargar agua por aquí con un bote de boquilla larga, y es ahí donde tenemos que hacer las mediciones de humedad relativa. A mí me gustaría personalmente que tuviera más humedad de la cuenta, porque así después, haciendo separaciones en los compartimentos, podremos llenar uno, dos o los que pudiéramos para tener la humedad relativa. Pero si tenemos con esto demasiado poca humedad relativa con todo esto lleno, pues ya tendríamos que tomar otras medidas, como por ejemplo poner otros pequeños compartimentos en el interior, que ya después sería muy problemático llenar porque no vienen con agujeros como viene esto para llenarlos de agua, o recurrir a las pulverizaciones. Pero tampoco nos podemos pasar con las pulverizaciones, porque al estar los huevos en la parte de arriba, si pulverizamos en exceso, ¿a dónde goteará? Pues goteará a la parte de abajo y puede caer sobre el ventilador, la resistencia, o sobre la misma placa del circuito del termostato. Y ya sabéis que el agua y los componentes electrónicos no suelen hacer buenas migas. Pero en fin, este es el interior de la incubadora. Yo creo que hoy la hemos conocido un poquito más
sabemos cómo es el interior, sabemos cómo es la distribución de los componentes y por supuesto esto nos sirve para conocer la incubadora y también como dato por si algún día nosotros queremos fabricar una incubadora que pueda ser no igual, pero por lo menos parecida, ¿no? Ahí tenemos una opción. Intentando mejorar lo de la humedad relativa, lo de la temperatura, pues en este caso tiene menos problemas. Por hoy nada más. Desde Marchena, Sevilla, Andalucía, hemos conocido esta incubadora para 9 huevos de capacidad, sus componentes y su distribución.